17 de octubre de 2005, Iztapalapa, Ciudad de México. El cielo anaranjado comenzaba a oscurecerse sobre la feria anual de San Lorenzo, donde el olor a elote asado y algodón de azúcar se mezclaba con el sonido metálico de los juegos mecánicos. Miguel Ángel Sánchez Vega, de 16 años, había trabajado todo el verano en la tienda de abarrotes de su tío para ahorrar lo suficiente y comprar la bicicleta BMX plateada que tanto deseaba. Esa tarde de octubre, decidió estrenarla en su paseo a la feria. Lo vi llegar poco después de las 6. Recordaría años después Joaquín Morales, encargado de la taquilla principal. Me llamó la atención porque aseguró su bicicleta con 2 candados a la reja exterior. Parecía muy orgulloso de ella. Miguel vestía una playera roja de los Pumas, jeans desgastados y unos tenis negros con detalles blancos que le había regalado su madre para su cumpleaños 3 semanas antes. Delgado pero atlético, con una sonrisa fácil y ojos inquietos, era reconocido en su barrio por su habilidad para reparar cualquier aparato electrónico y por su afición a la fotografía. Esa noche llevaba consigo una cámara digital compacta, un regalo que su padre, conductor de autobús, le había traído de un viaje a la frontera. La familia Sánchez Vega vivía en una modesta casa de 2 habitaciones en la colonia Santa Marta, Acatitla. Teresa, la madre de Miguel, trabajaba como costurera en un pequeño taller. Roberto, su padre, pasaba largos periodos fuera debido a su trabajo. Miguel era el mayor de 3 hermanos. Le seguían Laura, de 12 años, y Daniel, de 8. Miguel siempre fue responsable, casi como un segundo padre para sus hermanos, explicaría Teresa meses después a los investigadores. Esa noche me llamó alrededor de las 8 para decirme que se quedaría un rato más en la feria porque se había encontrado con amigos del secundario. Me prometió estar en casa antes de las 10. Según los testimonios recopilados durante la investigación inicial, Miguel fue visto por última vez cerca de las 9:15 de la noche junto a la Casa de los Espejos. Jesús Gutiérrez, un compañero de la escuela, declaró haber conversado brevemente con él. «Estaba normal, contento», afirmó Jesús. «Me mostró algunas fotos que había tomado de la feria y me dijo que iba a dar una última vuelta antes de irse a casa. Mencionó algo sobre querer fotografiar los juegos mecánicos con las luces encendidas en la oscuridad. La temperatura había descendido considerablemente. Una llovizna fina comenzaba a caer sobre la feria, provocando que muchos visitantes buscaran refugio o decidieran marcharse. Las luces de colores de los juegos mecánicos se reflejaban en los charcos que empezaban a formarse en el suelo de tierra. A las 10:30 de la noche, Teresa comenzó a preocuparse. Llamó repetidamente al celular de Miguel, pero todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. A medianoche, Roberto Sánchez regresó de su ruta y, al enterarse de que su hijo no había vuelto, salió inmediatamente hacia la feria junto con 2 vecinos. La feria estaba casi vacía. Solo quedaban algunos empleados desmontando puestos y recogiendo basura. La bicicleta BMX plateada de Miguel seguía encadenada a la reja exterior, solitaria bajo la débil luz de una farola cercana. Su celular, su cartera y su cámara habían desaparecido junto con él. La policía de Iztapalapa registró la denuncia oficialmente a las 3:17 de la madrugada del 18 de octubre de 2005. El adolescente desaparece en feria de Iztapalapa, reportó brevemente el periódico local 2 días después, en una pequeña nota en la sección de sucesos. Era una más entre decenas de desapariciones que ocurrían mensualmente en la vasta Ciudad de México. Nadie podía imaginar entonces que el caso de Miguel Ángel Sánchez Vega se convertiría en uno de los misterios más perturbadores del barrio durante los próximos 14 años. Los primeros días tras la desaparición de Miguel fueron un torbellino de actividad. Roberto Sánchez, con ojos enrojecidos por la falta de sueño, recorría las calles de Iztapalapa repartiendo volantes con la fotografía de su hijo.
Teresa visitaba hospitales y albergues, aferrándose a la esperanza de encontrarlo herido pero vivo. Los hermanos menores, Laura y Daniel, observaban confundidos cómo su hogar se transformaba en un centro improvisado de búsqueda donde vecinos y familiares entraban y salían constantemente. La comunidad respondió, recuerda Mariana Díaz, vecina de los Sánchez por más de 20 años. Organizamos grupos de búsqueda, pegamos carteles en cada poste, cada esquina. Durante esas primeras semanas, parecía que todo Iztapalapa estaba buscando a Miguel. Sin embargo, la investigación policial avanzaba con desesperante lentitud. El caso fue asignado al agente Ernesto Gómez, un hombre de mediana edad con un expediente irregular y una carga de trabajo abrumadora. Los testigos de la feria fueron entrevistados superficialmente. Las cámaras de seguridad del área, escasas y de baja calidad, no proporcionaron pistas útiles. A las 6 semanas de la desaparición, el interés mediático, que nunca fue significativo, se había desvanecido por completo. Los grupos de búsqueda se reducían cada vez más. La oficina del agente Gómez comenzó a espaciar sus comunicaciones con la familia. «Es como si la tierra se lo hubiera tragado», declaró Gómez en diciembre de 2005, para justificar la falta de avances. Sin testigos directos, sin evidencia física, sin motivo aparente. Estos casos son los más difíciles de resolver. Para enero de 2006, Teresa había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como si perteneciera a otra persona. Roberto comenzó a beber más de lo habitual, lo que eventualmente le costaría su trabajo como conductor. La pequeña casa en Santa Marta, Acatitla, se sumergió en un silencio denso, interrumpido ocasionalmente por los sollozos nocturnos de Teresa o los arranques de ira de Roberto. El primer aniversario de la desaparición llegó con una pequeña ceremonia en la parroquia local. Para entonces, muchos en el barrio hablaban de Miguel en pasado, aunque nunca frente a la familia. Los rumores comenzaron a circular, que si se había fugado con una novia secreta, que si estaba involucrado en drogas, que si había sido reclutado por algún cartel. La ausencia de respuestas alimentaba las especulaciones. Laura, la hermana de Miguel, entonces con 13 años, comenzó a llevar un diario donde anotaba meticulosamente cualquier posible pista sobre su hermano. Coleccionaba recortes de periódicos sobre casos similares y dibujaba mapas de los lugares donde creía que podría estar. Daniel, el menor, dejó de hablar de Miguel completamente, como si eliminando su nombre pudiera protegerse del dolor. En 2008, el agente Gómez fue trasladado a otra unidad. El expediente de Miguel pasó a manos del detective Ramón Ochoa, quien revisó superficialmente el caso antes de clasificarlo como inactivo por falta de nuevas evidencias. Para la burocracia policial, Miguel Ángel Sánchez Vega se había convertido en un número de expediente almacenado en algún archivo polvoriento. Los años pasaban inexorablemente. La bicicleta BMX plateada, que la familia había recuperado de la feria días después de la desaparición, permanecía en el pequeño patio trasero de la casa, oxidándose lentamente bajo la intemperie. Roberto se negaba a moverla, insistiendo en que debía estar allí cuando Miguel regresara. «Es lo único que tenemos de él, que no está encerrado en una caja», explicaba a quien preguntara. «Necesito verla cada día para recordarme que esto es real, que no estoy enloqueciendo, que mi hijo existió y desapareció». En 2010, Teresa y Roberto se separaron. El peso de la ausencia había erosionado su matrimonio hasta volverlo irreconocible. Roberto se mudó a Veracruz con su hermano, mientras Teresa permaneció en la casa familiar con Laura y Daniel. La vida continuaba, aunque nunca volvería a la normalidad. Laura se graduó de la preparatoria en 2011 con honores y consiguió una beca para estudiar criminología. «Quiero entender lo que le pasó a mi hermano», explicaría años después en una entrevista, «y quiero ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo». Daniel,
por su parte, se volvió introvertido y taciturno. A los 16 años, la misma edad que tenía Miguel cuando desapareció, comenzó a tener pesadillas recurrentes donde buscaba a su hermano en una feria interminable llena de espejos que distorsionaban su reflejo. En 2015, al cumplirse 10 años de la desaparición, la familia realizó una pequeña ceremonia en el lugar donde Miguel fue visto por última vez. Para entonces, la feria de San Lorenzo se había trasladado a otro sector de Iztapalapa. El terreno original había sido parcialmente urbanizado y el resto permanecía como un lote baldío donde ocasionalmente se instalaban circos itinerantes o tianguis temporales. Teresa, con el cabello ahora veteado de gris y líneas de expresión que marcaban profundamente su rostro, liberó globos blancos junto a sus hijos y algunos vecinos que aún recordaban el caso. Los periódicos locales publicaron una breve nota sobre el aniversario, mencionando que el caso seguía sin resolverse. 10 años es demasiado tiempo para seguir esperando, confesó Teresa a una periodista que cubrió el evento. Pero, ¿qué alternativa tengo? No puedo enterrar a mi hijo sin un cuerpo. No puedo dejar de buscarlo. No puedo olvidarlo. Lo que nadie podía imaginar entonces era que, 4 años más tarde, un hallazgo fortuito en un viejo edificio abandonado a menos de 2 kilómetros de la feria rompería el largo silencio que envolvía el caso de Miguel Ángel Sánchez Vega, 23 de agosto de 2019. Una excavadora amarilla mordía con fuerza la fachada deteriorada del antiguo Teatro Fuentes, un edificio Art Deco construido en los años 40 que había sido el orgullo cultural de Iztapalapa antes de caer en el abandono en la década de los 90. Después de años de disputas legales entre herederos y el municipio, finalmente se había aprobado su demolición para construir un centro comercial. Javier Mendoza, de 42 años, operaba la máquina con la precisión que dan 2 décadas de experiencia. El polvo se elevaba en nubes espesas mientras las paredes exteriores cedían ante el embate metálico. Cuando la excavadora derribó parte del muro que separaba el vestíbulo principal de un pasillo lateral, Javier notó algo inusual en el hueco recién expuesto. Parecía haber una especie de compartimento oculto, explicaría después a los investigadores. Algo brillaba dentro, entre los escombros. Intrigado, Javier detuvo la máquina y se acercó a inspeccionar. En un espacio de aproximadamente 2 metros cuadrados entre las paredes, como si hubiera sido sellado intencionalmente durante alguna remodelación olvidada, encontró varios objetos: latas oxidadas, botellas vacías, un colchón mohoso y el inconfundible brillo plateado de una bicicleta BMX parcialmente cubierta por escombros. Al principio pensé que era solo basura antigua, recordaría Javier, pero la bicicleta parecía relativamente moderna en comparación con el resto de las cosas. Y tenía algo raro. Había sido pintada parcialmente de negro, como si alguien hubiera intentado cambiar su apariencia pero no hubiera terminado el trabajo. Junto a la bicicleta, Javier encontró una mochila desgastada de color azul oscuro. Dentro había ropa juvenil descompuesta por la humedad, un cuaderno cuyas páginas se habían fusionado por la humedad, y lo más sorprendente, una cámara digital compacta, protegida dentro de una bolsa de plástico sellada. Javier, quien recordaba vagamente el caso de Miguel por haber vivido toda su vida en Iztapalapa, tuvo un presentimiento. Llamó inmediatamente a su supervisor, quien contactó a la policía. Los oficiales que acudieron al lugar acordonaron la zona y documentaron meticulosamente cada objeto encontrado. La bicicleta, a pesar del intento de repintarla y los años de abandono, aún conservaba el número de serie en el cuadro. Una rápida verificación en la base de datos confirmó lo que Javier sospechaba. Correspondía a la bicicleta que Miguel Ángel Sánchez Vega llevaba el día de su desaparición. La noticia llegó a Teresa Vega mientras preparaba la comida en la pequeña cocina de su departamento.
Hacía 2 años que se había mudado de la casa familiar, incapaz de seguir viviendo rodeada de recuerdos. Laura estaba terminando su maestría en Ciudad de México y Daniel trabajaba como técnico en electrónica en Cuernavaca. Cuando sonó el teléfono y escuché, «Señora Vega, le llamamos respecto al caso de su hijo Miguel». Mis piernas cedieron, relataría Teresa posteriormente. 14 años esperando esa llamada. 14 años imaginando qué palabras escucharía, y ahora estaba sucediendo. El hallazgo reactivó inmediatamente la investigación. El detective Arturo Lozano, recién asignado a la unidad de personas desaparecidas, tomó el caso con un enfoque renovado. La cámara encontrada junto a la bicicleta se convirtió en el centro de atención. Protegida por la bolsa plástica, la pequeña cámara digital había sobrevivido sorprendentemente bien. Los técnicos forenses lograron extraer la tarjeta de memoria y recuperar su contenido. 37 fotografías tomadas el día de la desaparición de Miguel. Las primeras 30 imágenes mostraban escenas típicas de la feria: juegos mecánicos, puestos de comida, grupos de adolescentes posando y sonriendo. Las últimas 7 fotografías, sin embargo, provocaron un escalofrío en los investigadores. Tomadas con poca luz, mostraban la parte trasera de la feria, un área restringida donde se almacenaban equipos y suministros. En una de ellas se podía distinguir parcialmente a un hombre de mediana edad cargando lo que parecían ser cajas hacia una camioneta blanca. La penúltima fotografía estaba movida, como si hubiera sido tomada apresuradamente o durante un forcejeo. La última imagen era completamente negra. Esas fotografías son la primera evidencia concreta que tenemos de lo que pudo haber ocurrido esa noche, explicó el detective Lozano en una reunión con la familia Sánchez Vega. Creemos que Miguel pudo haber presenciado algo que no debía ver, y eso pudo haber desencadenado los eventos que llevaron a su desaparición. Pero la pregunta más perturbadora seguía sin respuesta. ¿Cómo había llegado la bicicleta de Miguel al interior de un muro sellado en un teatro abandonado? Y más importante aún, ¿dónde estaba Miguel? El Teatro Fuentes, según revelaron los registros municipales, había cerrado definitivamente sus puertas en 1997. Entre 2003 y 2006, sin embargo, el edificio había sido utilizado ocasionalmente para eventos clandestinos y como bodega temporal por distintos negocios locales, incluida la compañía que operaba la Feria Anual de San Lorenzo. Un nombre en particular llamó la atención de los investigadores en los registros de la compañía: Carlos Herrera, encargado de mantenimiento y logística de la feria entre 2004 y 2007. Herrera tenía un historial de arrestos menores por robo y había sido brevemente investigado en 2003 por la desaparición de otra adolescente en Ecatepec, aunque nunca se presentaron cargos por falta de evidencia. «Necesitamos encontrar a este hombre», declaró el detective Lozano a su equipo. «Es el vínculo entre la feria y el teatro. Podría tener las respuestas que hemos estado buscando durante 14 años». La búsqueda de Carlos Herrera comenzó inmediatamente, mientras los técnicos forenses continuaban procesando los objetos encontrados en el compartimento oculto. La mochila azul contenía otra sorpresa. Oculta en un bolsillo interior, una credencial escolar doblada que no pertenecía a Miguel, sino a una joven llamada Alicia Moreno, desaparecida en 2004 de otra feria itinerante en Nezahualcóyotl. Lo que había comenzado como el redescubrimiento de una bicicleta perdida se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más oscuro: la posible conexión entre múltiples desapariciones que nadie había relacionado hasta entonces. Teresa Vega observaba los acontecimientos con una mezcla de esperanza renovada y terror profundo. «Durante años soñé con encontrar a mi hijo», confesó a Laura mientras esperaban noticias en la sala de su pequeño departamento. «Ya ahora temo lo que vamos a descubrir». Septiembre de 2019.
La oficina del detective Arturo Lozano se había transformado en un mapa detallado del caso. Fotografías, documentos y líneas de tiempo cubrían las paredes. El equipo de investigación había establecido una sala de operaciones dedicada exclusivamente al caso Sánchez Vega y su posible conexión con otras desapariciones. La búsqueda de Carlos Herrera resultó más complicada de lo esperado. El hombre parecía haber desaparecido del radar oficial en 2008. Su último domicilio conocido en Chalco había sido ocupado por otra familia que afirmaba no conocerlo. No existían registros recientes de empleo, impuestos o seguridad social a su nombre. Es como si se hubiera esfumado, comentó la detective Claudia Martínez, quien se había unido al equipo de Lozano. No como si hubiera adoptado otra identidad. Un avance significativo llegó a través del análisis forense de la bicicleta. Bajo la capa de pintura negra aplicada toscamente sobre el plateado original, los técnicos encontraron huellas dactilares parciales que no correspondían a Miguel. Después de compararlas con la base de datos nacional, obtuvieron una coincidencia parcial con un tal Eduardo Reyes, arrestado en 2010 por robo con violencia en Cuernavaca. Reyes trabajó para la misma compañía de ferias que Herrera, pero como ayudante temporal, explicó Lozano durante una reunión de equipo. Según los registros, estuvo en la Feria de San Lorenzo en 2005. Actualmente cumple una condena de 15 años en el Centro Penitenciario de Morelos. El 28 de septiembre, Lozano y Martínez viajaron a Cuernavaca para interrogar a Reyes. El hombre, de 43 años, mostró visible nerviosismo al enterarse del motivo de la visita. No sé nada de ningún chico desaparecido, insistió inicialmente. Trabajé en muchas ferias, no recuerdo específicamente esa. Sin embargo, cuando los detectives mencionaron el hallazgo de la bicicleta con sus huellas, su actitud cambió. Después de asegurarle que cooperar podría beneficiar su situación legal, Reyes comenzó a hablar. Yo solo seguía órdenes, murmuró, evitando la mirada de los investigadores. Carlos era mi jefe. Él me dijo qué hacer con la bicicleta. Nunca supe del chico, lo juro. Según el testimonio de Reyes, la noche del 17 de octubre de 2005, Carlos Herrera le ordenó repintar una bicicleta BMX plateada y esconderla junto con otros objetos en el antiguo Teatro Fuentes, que la compañía utilizaba ocasionalmente como almacén. Carlos tenía llaves de ese lugar, explicó Reyes. Me dijo que entrara por la puerta trasera, que nadie me vería. Recuerdo que estaba nervioso, más agresivo que de costumbre. Cuando le pregunté de dónde había sacado la bicicleta, me gritó que no hiciera preguntas estúpidas y que solo hiciera lo que me ordenaba. Reyes afirmó que intentó repintar la bicicleta en el almacén improvisado dentro del teatro, pero fue interrumpido por Herrera, quien apareció inesperadamente y le ordenó dejar todo como estaba y sellar el compartimento donde habían guardado los objetos. Pusimos ladrillos y mezcla rápida como si fuera parte de la pared, recordó Reyes. Carlos dijo que pronto se irían de la ciudad y que nadie buscaría ahí. Cuando los detectives preguntaron directamente sobre Miguel, Reyes insistió en que nunca lo había visto y que Herrera nunca mencionó a ningún adolescente. Sin embargo, reveló un detalle perturbador. Carlos tenía una obsesión con fotografiar a los jóvenes que venían a la feria. Decía que estaba documentando el espíritu de la juventud para un proyecto personal. Siempre llevaba una cámara y ofrecía tours tras bastidores a los chicos que mostraban interés en cómo funcionaban los juegos mecánicos. Esta información conectaba directamente con las últimas fotografías encontradas en la cámara de Miguel, que mostraban la zona restringida de la feria. Al ser confrontado con la credencial de Alicia Moreno, encontrada junto a la bicicleta, Reyes palideció. No sé nada de ninguna chica, lo juro, pero hubo rumores. Los trabajadores hablaban a veces de chicos que Carlos reclutaba para trabajar en otras ferias, chicos que supuestamente iban a tener una mejor vida.
lejos de sus familias problemáticas. Con esta nueva información, el equipo de investigación comenzó a rastrear el paradero actual de Carlos Herrera con renovada urgencia. Revisaron registros de propiedades, movimientos bancarios y cruces fronterizos bajo su nombre y posibles alias. Paralelamente, Laura Sánchez, la hermana de Miguel y ahora criminóloga, había estado conduciendo su propia investigación. Utilizando sus contactos profesionales, logró acceder a expedientes de casos similares en distintos estados de México. Descubrió un patrón inquietante. Entre 2002 y 2007, al menos 6 adolescentes entre 14 y 17 años habían desaparecido en las cercanías de ferias itinerantes en diversos puntos del país. En todos los casos, la misma compañía estaba involucrada en la organización de los eventos. No fueron casos aislados, presentó Laura al equipo de Lozano. Fue sistemático, y todos los hilos conducen a Carlos Herrera y posiblemente a otros colaboradores. El 3 de octubre, la investigación dio un giro inesperado cuando una mujer llamada Silvia Morales contactó a la policía tras ver un reportaje sobre el caso en las noticias locales. Silvia, quien trabajaba como contadora para la compañía de ferias entre 2003 y 2006, afirmó tener información sobre Carlos Herrera. Carlos no era su verdadero nombre, reveló durante su entrevista con los detectives. Se llamaba Raúl Cárdenas. Cambió su identidad después de salir de prisión en 2001. Tenía contactos en el gobierno que le facilitaron documentos nuevos. Según Silvia, la compañía de ferias servía como fachada para actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas a pequeña escala y posiblemente trata de personas. Nunca vi nada directamente, aclaró, pero las cuentas no cuadraban. Había dinero que entraba de fuentes que no podía rastrear. Y Raúl, Carlos, tenía un interés malsano en los adolescentes que visitaban las ferias. Los fotografiaba sin que se dieran cuenta. Tenía archivos con sus datos personales, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Silvia explicó que dejó la compañía en 2006 después de encontrar fotografías perturbadoras en la oficina de Herrera. Temiendo por su seguridad, nunca denunció lo que había visto. Me amenazó. Dijo que sabía dónde vivía mi familia, que tenía amigos en la policía. Le creí. Con el nombre real de Carlos Herrera, la investigación avanzó rápidamente. Raúl Cárdenas tenía un extenso historial criminal que incluía secuestro y abuso de menores en los años 90. Había cumplido una condena reducida gracias a tecnicismos legales y conexiones dentro del sistema. Los registros de inmigración revelaron que Cárdenas había cruzado a Guatemala en 2009 con documentos falsos. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que un hombre con características similares había sido arrestado en 2017 por intentar secuestrar a una adolescente en Quetzaltenango, pero había sido liberado por falta de pruebas. Su rastro se perdía después de ese incidente. Mientras la búsqueda internacional de Cárdenas se intensificaba, los forenses hicieron otro descubrimiento significativo. Un análisis detallado del colchón encontrado junto a la bicicleta reveló manchas de sangre profundamente impregnadas en el material. El ADN extraído coincidía con el perfil genético de Miguel Ángel Sánchez Vega, obtenido de sus cepillos personales conservados por Teresa durante todos estos años. La evidencia apuntaba cada vez más claramente a un desenlace trágico. El 15 de octubre de 2019, casi 14 años exactos después de la desaparición de Miguel, el detective Lozano se reunió con la familia Sánchez Vega para compartir las conclusiones preliminares de la investigación. Creemos que Miguel fotografió accidentalmente a Cárdenas durante alguna actividad ilícita en la parte trasera de la feria, explicó Lozano con tono grave. Basándonos en la evidencia forense y los testimonios recabados, es probable que Cárdenas lo interceptara, lo llevara al Teatro Fuentes y allí ocurrió el homicidio. Teresa,
quien había mantenido la esperanza durante 14 largos años, escuchó las palabras del detective en silencio, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro envejecido prematuramente por el dolor. Laura abrazaba a su madre con fuerza, mientras Daniel permanecía de pie junto a la ventana, su mirada perdida en el horizonte de Iztapalapa. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó finalmente Teresa, con voz apenas audible. «¿Dónde está el cuerpo de Miguel?». Era la pregunta que Lozano temía. «Aún no lo sabemos con certeza, señora Vega, pero no descansaremos hasta encontrarlo y darle la paz que merece». Diciembre de 2019. 3 meses habían pasado desde el descubrimiento de la bicicleta de Miguel en el Teatro Fuentes. La búsqueda internacional de Raúl Cárdenas, alias Carlos Herrera, continuaba sin éxito. El caso había captado finalmente la atención nacional, con reportajes en los principales medios que detallaban la desaparición de Miguel y su posible conexión con otros casos similares. La presión mediática y el renovado interés público llevaron a la reapertura de las investigaciones sobre las desapariciones de Alicia Moreno y otros 4 adolescentes posiblemente vinculados a Cárdenas. Las familias, que durante años habían luchado en soledad, encontraron consuelo en su dolor compartido y en la posibilidad de obtener finalmente respuestas. El 7 de diciembre, un acontecimiento inesperado sacudió la investigación. Eduardo Reyes fue encontrado muerto en su celda en el centro penitenciario de Morelos. La autopsia inicial sugería suicidio por ahorcamiento, pero el detective Lozano sospechaba que podría tratarse de un homicidio encubierto. «Reyes era nuestra conexión más directa con Cárdenas», comentó Lozano a su equipo. «O su muerte justo cuando estábamos avanzando no parece coincidencia». Una semana después, mientras los investigadores seguían una pista sobre propiedades vinculadas a la antigua compañía de ferias, recibieron una llamada urgente de la Interpol. Raúl Cárdenas había sido detenido en Belice mientras intentaba abordar un barco con destino a Honduras. Utilizaba el nombre de Marco Estrada, pero sus huellas dactilares lo delataron. La extradición de Cárdenas a México se completó el 2 de enero de 2020. El hombre, ahora de 58 años, con el rostro demacrado y el cabello completamente cano, guardaba poco parecido con las fotografías que los investigadores habían recopilado de su época como Carlos Herrera. A su llegada a la Ciudad de México, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad mientras se preparaba el caso en su contra. El detective Lozano y su equipo se enfrentaban a un reto monumental: vincular definitivamente a Cárdenas con la desaparición y presunto homicidio de Miguel Ángel Sánchez Vega, ocurrido casi 15 años atrás, con evidencia circunstancial pero sin un cuerpo. El primer interrogatorio, realizado el 5 de enero, fue infructuoso. Cárdenas se mantuvo imperturbable, negando cualquier conocimiento sobre Miguel o los otros adolescentes desaparecidos. Afirmó no recordar a Eduardo Reyes y aseguró que nunca había trabajado en ferias, sino como transportista independiente entre México y Centroamérica. «Es un manipulador experimentado», observó la detective Martínez. «No va a quebrarse fácilmente». Sin embargo, la investigación recibió un impulso inesperado el 12 de enero. Marina Cruz, una antigua empleada administrativa de la compañía de ferias, contactó a las autoridades tras ver la noticia de la captura de Cárdenas en televisión. «Reconocí su cara inmediatamente», declaró Marina durante su entrevista. «Trabajé con él entre 2004 y 2006. Era un hombre terrible, todos le teníamos miedo». Marina aportó un testimonio crucial. Afirmó haber visto a Cárdenas discutiendo acaloradamente con un adolescente que llevaba una cámara la noche del 17 de octubre de 2005, en la parte trasera de la feria de San Lorenzo. «El chico parecía asustado», recordó. «Carlos lo sujetaba fuertemente del brazo mientras le decía algo al oído. Luego lo vi empujarlo hacia una camioneta blanca. No pensé mucho en ello entonces.
Carlos siempre estaba regañando a los ayudantes jóvenes, pero cuando desapareció ese muchacho y vi su foto en los carteles, supe que era él, aunque nunca dije nada por miedo. Marina explicó que Cárdenas tenía una red de protección dentro de la policía local y contactos con grupos criminales. Una vez lo escuché hablar por teléfono sobre mercancía joven que estaba enviando al sur. Siempre usaba ese tipo de lenguaje codificado. Armados con este nuevo testimonio, los investigadores obtuvieron una orden para registrar exhaustivamente el Teatro Fuentes antes de su demolición completa. El 18 de enero, un equipo especializado con perros detectores de restos humanos, radares de penetración terrestre y arqueólogos forenses comenzó a examinar sistemáticamente cada centímetro del edificio abandonado. Tras 3 días de búsqueda meticulosa, los perros marcaron insistentemente un área bajo el escenario principal. Al levantar las tablas deterioradas y excavar aproximadamente 1,5 metros, los forenses encontraron restos óseos humanos. Los análisis preliminares indicaron que se trataba de al menos 3 individuos diferentes, todos jóvenes. Entre los restos se encontraron fragmentos de ropa y objetos personales, incluido un anillo con las iniciales A.M., que coincidía con la descripción de una joya que llevaba Alicia Moreno el día de su desaparición. El 25 de enero, las pruebas de ADN confirmaron lo que la familia Sánchez Vega tanto temía y a la vez necesitaba saber. Entre los restos encontrados estaban los de Miguel Ángel. 14 años, 3 meses y 8 días después de su desaparición, Miguel finalmente había sido encontrado. Teresa recibió la noticia en su pequeño departamento, rodeada por Laura, Daniel y el detective Lozano. El silencio que siguió a las palabras del detective fue denso, casi tangible. Después de tantos años imaginando cientos de escenarios posibles, la certeza de la muerte de Miguel era paradójicamente tanto devastadora como liberadora. Al menos ahora sabemos, murmuró Teresa finalmente, apretando entre sus manos una fotografía de su hijo sonriente. Al menos ahora podemos enterrarlo. Confrontado con la evidencia forense, los múltiples testimonios y las pruebas materiales, Raúl Cárdenas finalmente comenzó a quebrarse. El 3 de febrero, tras una sesión de interrogatorio de 7 horas, ofreció confesar a cambio de ciertas garantías procesales. Su confesión, grabada en video y transcrita en un documento de 42 páginas, reveló una historia de horror que se extendía mucho más allá del caso de Miguel. Cárdenas admitió ser responsable de al menos 8 desapariciones de adolescentes entre 2002 y 2007, todos captados en ferias y eventos similares. Los elegía cuidadosamente, explicó con una frialdad perturbadora. Buscaba a los que parecían vulnerables o demasiado curiosos para su propio bien. Les ofrecía trabajo, dinero, aventuras, lo que fuera necesario para ganar su confianza. Respecto a Miguel, Cárdenas confirmó la teoría de los investigadores. El adolescente había fotografiado accidentalmente una operación de tráfico de drogas en la parte trasera de la feria. Vi el flash de su cámara. Supe que tenía que silenciarlo. Según su relato, llevó a Miguel al Teatro Fuentes, que utilizaba ocasionalmente como lugar seguro, debido a sus múltiples entradas y salidas. Lo que comenzó como un intento de intimidación para obtener la cámara y borrar las fotografías, escaló rápidamente. El chico intentó escapar, admitió Cárdenas. Luchó más fuerte de lo que esperaba. Tuve que contenerlo. No pretendía matarlo, pero cuando dejó de moverse, Cárdenas describió cómo, con la ayuda de Eduardo Reyes, ocultó el cuerpo bajo el escenario y posteriormente selló la bicicleta y otros objetos incriminatorios en el compartimento entre paredes. Reyes estaba asustado. No paraba de temblar. Le dije que si alguna vez hablaba, correría la misma suerte. La confesión de Cárdenas permitió a las autoridades localizar los restos de otras víctimas en distintos puntos del país.
También reveló la existencia de una red más amplia de tráfico de personas que operaba utilizando ferias itinerantes como fachada y método de captación. El 15 de febrero de 2020, la familia Sánchez Vega finalmente pudo dar sepultura a Miguel. El funeral, realizado en el mismo cementerio donde años atrás habían enterrado simbólicamente una caja vacía, reunió a cientos de personas, familiares, amigos, vecinos del barrio y familias de otras víctimas que habían encontrado en Teresa y sus hijos un ejemplo de perseverancia. La bicicleta BMX plateada, ahora restaurada a su estado original por iniciativa de Daniel, fue colocada junto al féretro como símbolo del largo camino recorrido hasta encontrar la verdad. Mi hermano amaba esa bicicleta, dijo Daniel durante la ceremonia. Trabajó todo un verano para comprarla. Para mí, siempre representó la esperanza de encontrarlo. Ahora representa la promesa de que nunca lo olvidaremos. Laura, quien había dedicado su carrera profesional a casos como el de su hermano, anunció durante el funeral la creación de la Fundación Miguel Ángel Sánchez, dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas y a mejorar los protocolos de búsqueda e investigación. Lo que le ocurrió a Miguel no debería sucederle a nadie más, declaró con voz firme. Pero sabemos que sigue ocurriendo. Cada día desaparecen personas en nuestro país. Cada día hay familias como la nuestra que comienzan un calvario de incertidumbre. No podemos traer de vuelta a Miguel, pero podemos honrar su memoria, asegurándonos de que otras familias no tengan que esperar 14 años para obtener respuestas. El juicio contra Raúl Cárdenas comenzó en junio de 2020. Acusado de múltiples cargos de secuestro, homicidio y tráfico de personas, enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Durante las audiencias, otras 7 personas fueron implicadas como cómplices o encubridores, incluyendo 2 exoficiales de policía que habían obstaculizado deliberadamente las investigaciones originales. Teresa asistió a cada día del juicio, sentada en silencio en la primera fila, sosteniendo entre sus manos una fotografía enmarcada de Miguel. Su presencia constante recordaba a todos en la sala el verdadero costo humano detrás de los tecnicismos legales y procedimientos judiciales. El 23 de octubre de 2020, Raúl Cárdenas fue sentenciado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Teresa cerró los ojos brevemente. No hubo celebración en su rostro, solo el leve alivio de quien finalmente puede comenzar a procesar un duelo postergado durante demasiado tiempo. La justicia llegó tarde para Miguel, declaró Teresa a los periodistas a la salida del juzgado. Pero al menos llegó. Hay miles de familias que siguen esperando, que siguen buscando. A ellas les digo, no pierdan la esperanza, no dejen de buscar, no permitan que sus seres queridos se conviertan en estadísticas, en expedientes olvidados. Cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia, una familia que los ama. Miguel era mi hijo, no un caso, y seguirá siendo mi hijo, no un caso resuelto. En el barrio de Santa Marta, Acatitla, donde todo comenzó, un pequeño mural pintado por artistas locales muestra ahora la imagen sonriente de Miguel Ángel junto a su bicicleta plateada. Debajo, una simple inscripción, porque buscarte nunca fue una opción, sino una necesidad. 2005-2020. La Feria Anual de San Lorenzo sigue celebrándose cada octubre en Iztapalapa, aunque ahora en una ubicación diferente. Pocos de los asistentes más jóvenes conocen la historia de Miguel Ángel y su bicicleta. Pero para quienes vivieron aquellos años de búsqueda y desesperanza, las luces de colores y la música festiva siempre traerán el recuerdo de un adolescente que salió una noche de octubre y tardó 14 años en volver a casa. El antiguo Teatro Fuentes nunca llegó a convertirse en el centro comercial que se había proyectado. Tras el descubrimiento de los restos y el impacto mediático del caso, el ayuntamiento decidió expropiar el terreno.
En su lugar, se construyó un centro comunitario y un pequeño memorial dedicado a las víctimas de desaparición forzada. Laura Sánchez, ahora directora de la fundación que lleva el nombre de su hermano, visita regularmente escuelas secundarias para compartir la historia de Miguel y educar a los jóvenes sobre medidas de seguridad. Daniel, por su parte, estableció un taller de reparación de bicicletas donde ofrece empleo a jóvenes en situación vulnerable. Teresa, ya entrada en sus 60 años, ha encontrado cierta paz. Cada 17 de octubre visita la tumba de su hijo con flores frescas y le cuenta los acontecimientos del año, como si el tiempo y la muerte no hubieran interrumpido su conversación. El dolor no desaparece. Reflexiona mientras arregla cuidadosamente las flores sobre la lápida, pero aprendes a llevarlo contigo. Y a veces, cuando menos lo esperas, ese mismo dolor te da la fuerza para seguir adelante, para ayudar a otros, para asegurarte de que la historia de tu hijo no se olvide. Y así, en un cementerio tranquilo de Iztapalapa, bajo la sombra de un árbol joven plantado el día del funeral, descansa finalmente Miguel Ángel Sánchez Vega, su bicicleta plateada, el objeto que lo conectó con la vida y que eventualmente reveló la verdad sobre su muerte. Se exhibe ahora en la entrada de la fundación que lleva su nombre, un símbolo silencioso de cómo incluso los objetos más cotidianos pueden convertirse en puentes entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la memoria, entre la desesperación y la justicia tardía pero necesaria. Marzo de 2023. El Centro Cultural y Memorial Voces Presentes, construido sobre los cimientos del antiguo Teatro Fuentes, inauguraba una exposición fotográfica titulada Rostros de la Ausencia. El evento, organizado por la Fundación Miguel Ángel Sánchez, coincidía con el tercer aniversario del juicio que había llevado a la justicia a Raúl Cárdenas y sus cómplices. Entre los asistentes se encontraba Joaquín Flores, un hombre de 34 años que había viajado desde Veracruz específicamente para la ocasión. Con expresión solemne, recorría lentamente la sala principal donde se exhibían fotografías de personas desaparecidas y posteriormente encontradas, algunas con desenlaces felices, otras con finales trágicos como el de Miguel. Laura Sánchez, ahora reconocida nacionalmente por su trabajo con familias de desaparecidos, notó al visitante que se había detenido frente a la fotografía de su hermano. Algo en su actitud, la forma en que sus dedos rozaban nerviosamente el borde de su chaqueta, la intensidad con que observaba la imagen, llamó su atención. ¿Conociste a mi hermano?, preguntó Laura, acercándose cautelosamente. Joaquín se sobresaltó ligeramente. No personalmente, respondió después de un momento de vacilación, pero su historia cambió mi vida. Tras una breve conversación, Laura invitó a Joaquín a tomar un café en la pequeña cafetería del Centro Cultural. Allí, sentados en una mesa apartada con vista al patio interior, donde una fuente emitía un suave murmullo de agua, Joaquín finalmente reveló el motivo de su visita. En 2005, yo tenía 16 años, igual que Miguel, comenzó, su voz casi un susurro. Vivía en Nezahualcóyotl. Un día, en la misma feria itinerante que estuvo en Iztapalapa, un hombre se acercó a mí, me ofreció trabajo, me dijo que podía ganar buen dinero ayudando con el montaje y desmontaje de los juegos mecánicos. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta historia. El hombre era Carlos Herrera Raúl Cárdenas, continuó Joaquín. Me llevó a la parte trasera de la feria, donde tenía una oficina improvisada en una casa rodante. Mientras me explicaba el supuesto trabajo, noté algo extraño en su comportamiento. La forma en que cerraba la puerta, cómo me observaba, algo me alertó. Joaquín explicó que, afortunadamente, en ese momento otro trabajador de la feria interrumpió, necesitando urgentemente a Cárdenas para resolver un problema con uno de los generadores eléctricos.
Aprovechando la distracción, Joaquín salió apresuradamente de la casa rodante y nunca regresó a la feria. Durante años no pensé mucho en ese incidente, confesó. Lo archivé como una experiencia extraña, quizás una falsa alarma, hasta que en 2020 vi las noticias sobre el caso de Miguel y reconocí el rostro de Cárdenas. Fue como recibir un golpe físico. Comprendí lo cerca que estuve. Laura escuchaba atentamente, su taza de café olvidada entre sus manos. En los 3 años dirigiendo la fundación, había escuchado docenas de testimonios similares, personas que habían tenido encuentros con Cárdenas o su red, personas que por circunstancias fortuitas habían escapado de convertirse en víctimas. ¿Por qué decidiste venir ahora?, preguntó suavemente. Joaquín extrajo de su bolsillo una pequeña memoria USB que colocó sobre la mesa. Después del juicio, comencé a investigar sobre Cárdenas. Soy periodista. Trabajo para un diario digital en Veracruz. Durante meses he estado recopilando información, entrevistando a ex empleados de la compañía de ferias, siguiendo el rastro de sus operaciones entre 1998 y 2009. La memoria USB contenía documentos, fotografías y testimonios que sugerían que la red de Cárdenas era significativamente más extensa de lo que se había establecido durante el juicio. Había evidencia que vinculaba sus operaciones con desapariciones en estados que no habían sido incluidos en la investigación original: Michoacán, Guerrero, incluso localidades remotas de Chiapas. Creo que apenas hemos visto la punta del iceberg, afirmó Joaquín. Y lo más perturbador, tengo razones para creer que algunos de sus cómplices siguen en libertad, posiblemente continuando con las operaciones bajo nuevas identidades. Esta revelación sacudió a Laura. El caso de su hermano, que ella había considerado cerrado tras la sentencia de Cárdenas, repentinamente mostraba nuevas y oscuras ramificaciones. Esa misma noche, Laura convocó una reunión de emergencia con el detective Arturo Lozano, ahora jefe de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas, y Claudia Martínez, quien había sido ascendida a fiscal auxiliar especializada en trata de personas. En el modesto despacho de la fundación, iluminado únicamente por lámparas de escritorio que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de fotografías y mapas, los tres revisaron minuciosamente la información proporcionada por Joaquín. Esto cambia muchas cosas, murmuró Lozano después de horas de análisis. Si Joaquín está en lo cierto, podríamos estar hablando de decenas de víctimas adicionales. Y lo que es peor, de una estructura criminal que sobrevivió a la captura de Cárdenas. La investigación se reactivó silenciosamente. Durante los siguientes meses, un pequeño equipo liderado por Lozano y Laura trabajó discretamente, conscientes de que si realmente existían cómplices de Cárdenas en posiciones de poder, un movimiento en falso podría alertarlos. El 17 de octubre de 2023, exactamente 18 años después de la desaparición de Miguel, Teresa Vega se encontraba realizando su visita anual al cementerio. A sus 68 años, caminaba más lentamente, pero su determinación permanecía intacta. Como cada año, llevaba un ramo de girasoles, las flores favoritas de Miguel, y una pequeña cámara fotográfica similar a la que su hijo había llevado aquella fatídica noche. Mientras Teresa organizaba las flores sobre la tumba, una figura se aproximó silenciosamente. Era una mujer mayor, de aspecto frágil, pero con ojos intensamente vivos. Teresa la observó con curiosidad. «¿Señora Vega?», preguntó la desconocida con voz temblorosa. «Mi nombre es Carmen Durán. Necesito hablar con usted sobre mi hija Alicia». Alicia Moreno, cuya credencial había sido encontrada junto a la bicicleta de Miguel, era una de las víctimas confirmadas de Cárdenas. Sus restos habían sido identificados entre los encontrados bajo el escenario del Teatro Fuentes. «Durante años creí que Alicia se había fugado», explicó Carmen, mientras ambas mujeres compartían un banco
bajo la sombra del árbol que crecía junto a la tumba de Miguel. Era lo que todos me decían, que era rebelde, que seguramente estaba con algún novio. Incluso cuando vi las noticias sobre el caso de su hijo y reconocí el nombre de mi Alicia, una parte de mí seguía negándolo. Carmen extrajo de su bolso una pequeña caja metálica. Encontré esto ayer mientras limpiaba el que fue su cuarto. Todos estos años estuvo escondido en un hueco en la pared, detrás de un póster. Dentro de la caja había un diario y, más sorprendente aún, un rollo fotográfico sin revelar. Creo que su contenido podría ser importante, murmuró Carmen. Pero tenía miedo de llevarlo directamente a la policía. Cuando supe que usted estaría aquí hoy, Teresa tomó las manos de Carmen entre las suyas, reconociendo en los ojos de la mujer el mismo dolor que ella había cargado durante casi 2 décadas. Vamos a ver a mi hija Laura. Ella sabrá qué hacer. El rollo fotográfico, una vez revelado por técnicos forenses, contenía 27 imágenes tomadas por Alicia Moreno en los días previos a su desaparición. Las últimas 4 fotografías mostraban lo que parecía ser el interior de una bodega donde varios adolescentes, con expresiones asustadas, eran obligados a empacar pequeños paquetes bajo la supervisión de hombres armados. En una de las imágenes se podía distinguir claramente a Raúl Cárdenas y, junto a él, a un hombre de traje que miraba directamente a la cámara. Es el juez Ernesto Valdivia. Identificó inmediatamente el detective Lozano. Estuvo a cargo de varios casos de desapariciones entre 2000 y 2010, incluido el primer intento de investigar a Cárdenas en 2003. El diario de Alicia proporcionó el contexto necesario. La joven había estado investigando la desaparición de su amiga Cristina, ocurrida meses antes. Sus sospechas la habían llevado hasta la feria itinerante, donde logró infiltrarse como ayudante temporal. Lo que descubrió fue una red de tráfico de personas que involucraba no solo a Cárdenas, sino a funcionarios judiciales, policías y empresarios locales. Nadie me creería si lo contara. Había escrito Alicia en su última entrada, fechada el día de su desaparición. Así que necesito pruebas. Voy a regresar a la bodega esta noche. Si algo me pasa, al menos queda este diario y las fotos. La evidencia encontrada en la caja de Alicia fue el catalizador para una investigación federal de gran escala. En febrero de 2024, en una operación coordinada en 7 estados, fueron arrestadas 23 personas vinculadas a la red que alguna vez dirigió Cárdenas. Entre los detenidos figuraban 3 jueces, 5 exoficiales de policía de alto rango, 2 funcionarios municipales activos y varios empresarios. El caso, bautizado por los medios como la Red de las Ferias, destapó un esquema criminal que había operado durante más de 2 décadas, responsable de al menos 64 desapariciones confirmadas en todo el país. Para Teresa, Laura y Daniel, estas revelaciones representaron una validación amarga pero necesaria. El sacrificio involuntario de Miguel y de Alicia y de tantos otros finalmente había servido para desmantelar una estructura de maldad que había operado con impunidad durante demasiado tiempo. En mayo de 2024, en una ceremonia solemne, se inauguró una ampliación del memorial en el Centro Cultural Voces Presentes. Un muro de cristal grabado con los nombres de todas las víctimas identificadas reflejaba la luz del atardecer, proyectando sus nombres sobre los visitantes como recordatorio de que sus historias ahora formaban parte de la memoria colectiva. Teresa, apoyada en el brazo de Daniel, observaba el nombre de su hijo brillando entre tantos otros. A su lado, Carmen Durán miraba el nombre de Alicia con lágrimas silenciosas. A veces pienso, dijo Teresa en voz baja, que Miguel y Alicia de alguna manera siguen trabajando juntos, incluso ahora, como si hubieran dejado pistas que esperaban que encontráramos algún día. Joaquín Flores, quien se había convertido en colaborador regular de la Fundación,
Se acercó con un pequeño ramo de flores que colocó respetuosamente al pie del memorial. Creo que tiene razón, señora Vega, comentó. De cierta forma, ellos nos guiaron hasta aquí. Sus objetos, sus recuerdos, las marcas que dejaron en el mundo, nos fueron susurrando la verdad durante todos estos años, esperando que aprendiéramos a escuchar. Laura, que había estado conversando con algunos funcionarios de la Fiscalía, se unió al pequeño grupo. En sus manos llevaba una copia enmarcada de la última fotografía tomada por Miguel aquella noche en la feria, recuperada de su cámara encontrada junto a la bicicleta, y la última imagen capturada por Alicia. Colocadas una junto a la otra, revelaban dos ángulos diferentes del mismo momento, el instante en que ambos adolescentes, sin conocerse, habían documentado accidentalmente la misma operación criminal. Es como si hubieran estado conectados sin saberlo, reflexionó Laura. Dos jóvenes que nunca se conocieron, pero que, de alguna manera, trabajaron juntos para resolver sus propios casos. En el cielo sobre Iztapalapa, las primeras estrellas comenzaban a aparecer mientras las luces de la ciudad se encendían gradualmente. A lo lejos, en algún lote baldío temporalmente transformado, una nueva feria instalaba sus juegos mecánicos, sus luces de colores y su música festiva, ajena al drama que se había desarrollado años atrás. Pero esta vez, gracias a Miguel, Alicia y todos los que habían luchado por la verdad, las sombras que acechaban entre los coloridos puestos y las alegres atracciones habían sido finalmente expuestas a la luz. Esta vez, las familias que llevaban a sus hijos a disfrutar de la feria podían hacerlo sin el peligro invisible que durante tanto tiempo había acechado en esos espacios de aparente inocencia. Y en algún lugar, quizás en ese umbral misterioso entre la memoria y el olvido, entre la justicia y la tragedia, entre lo perdido y lo encontrado, la historia de un adolescente y su bicicleta plateada seguía resonando como un recordatorio de que ninguna verdad permanece enterrada para siempre y ninguna ausencia es realmente completa mientras quede alguien dispuesto a recordar, a buscar y a no rendirse jamás.